reflejos mono y polisinápticos. Los reflejos presentan varias funciones, nos protegen de agentes extraños y cuando es así, respondemos tosiendo, estornudando, parpadeando, también regula el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y dilatación de los vasos sanguíneos. Entre otras cosas, comencemos con un ejemplo de reflejo polisináptico. Tocamos una olla y al estar caliente, involuntariamente retiramos la mano. La respuesta se generó en la médula. Acá podemos ver las estructuras que componen el reflejo. Detener si es necesario. Primero, ubicamos a la médula en la columna vertebral. Vemos las vértebras con los discos vertebrales, pero nosotros necesitamos ver la médula y aquí podemos ubicar los nervios mixtos, el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales. Tengamos en cuenta que el azul representa el nervio sensitivo, que está ubicado en posición dorsal, o sea, hacia la espalda, denominándose raíz dorsal. También tenemos al nervio motor representado en rojo, ubicado en ventral, o sea, hacia adelante, denominándose raíz ventral. Esta persona estaría boca abajo y la estaríamos viendo del lado de la cabeza. Repasando, sería dorsal y ventral. A veces se habla de acto reflejo y a veces de arco reflejo. La cuestión es, el arco reflejo es el componente anatómico. En el arco reflejo encontramos los componentes. En el acto reflejo, que es el componente fisiológico, se estudian cómo son los mecanismos de acción. El reflejo presenta los dos componentes y cuando explicamos un reflejo, hablamos alternadamente de los dos, del arco y del acto. Repasemos algunas cuestiones. La región marcada representa el nervio mixto. Por otro lado tenemos receptores, que son células táctiles, que toman un estímulo de presión o temperatura y lo transforman en un impulso nervioso. Dentro del círculo podemos ver un detalle de las dendritas, que pertenecen a la neurona sensorial sensitiva o también llamada aferente. El axón periférico ocupa el lugar de las dendritas y va de receptor al soma o cuerpo, y el axón central va del cuerpo a la médula. El nervio sensitivo, que está formado por neuronas sensitivas, consta de neuronas pseudo-unipolares. Estas son dendritas que hacen sinapsis con los receptores. El axón periférico en realidad es una dendrita con características axónicas. Acá está el cuerpo o soma. Recordá que acá se dibujan una neurona sensitiva, una intercalar o interneurona y una motora. Pero ten en cuenta que hay muchas en cada posición. Lo que pasa es que a modo didáctico se dibuja uno en cada una de ellas. Volviendo al cuerpo, tened en cuenta que un cúmulo de ellos, fuera del sistema nervioso central, forman un ganglio. Repasando, la neurona sensitiva está en posición dorsal y la motora en posición ventral. Aquí se aprecian las terminales axónicas con los botones terminales de la neurona sensitiva, que está en la sustancia gris de la médula. Ten en cuenta que en la sustancia gris pueden haber axones, pero sin mielina. Si hay mielina, se ve blanco. Volvemos al detalle de las terminales axónicas de la neurona sensitiva. La neurona intercalar o interneurona se encuentra entre una sensitiva y una motora, y son muy cortas. Como sus axones no tienen mielina, se ve también gris. Aquí podemos apreciar en detalle el sentido de la información según lo indica la flecha negra. Estas son las dendritas de la neurona intercalar, el cuerpo y el axón. La neurona motora va de la intercalar al efector. Aquí se ven sus dendritas, su cuerpo y su axón. Ahora sí, vamos al reflejo polisináptico. 5 pasos. Receptores son las terminaciones nerviosas, neurona sensitiva sensorial o también llamada aferente, neurona intercalar o interneurona en la médula espinal, neurona motora o eferente, un órgano efector, en este caso músculos. Una neurona motora puede llevar información a un músculo o a glándulas, pero en este ejemplo inerva a músculos. Vamos ahora con un reflejo monosináptico. El ejemplo que trabajaremos es el reflejo rotuliano o patelar. La rótula o patela se encuentra en la rodilla. Un tendón la une al cuádriceps y un ligamento a la tibia. Un golpe sobre el ligamento produce la contracción involuntaria del cuádriceps. Aclaración: los términos rótula o patela se pueden utilizar indistintamente, pero en los humanos por lo general se utiliza rótula y en otros animales en general patela.
En medicina humana, en general, el paciente se sienta en una camilla de modo que los pies cuelguen sin tocar el piso y con un martillo de reflejos se golpea en el ligamento. En otros animales, las técnicas son distintas. Ahora vamos a ver cómo funciona este reflejo. Como se dijo anteriormente, cuando se golpea con un martillo de reflejos el ligamento, se producen también 5 pasos. Receptor, neurona sensitiva. Órgano de integración, que es la médula, aquí no hay neurona intercalar. Neurona motora, órgano efector, en este caso músculo. Estos son los pasos en un reflejo monosináptico. Comparemos con un reflejo polisináptico. Receptor, neurona sensitiva, órgano de integración, que está en la médula, pero en este caso es la neurona intercalar, neurona motora y órgano efector. La diferencia que podemos ver es que en el reflejo polisináptico hay una interneurona en la médula ejerciendo la respuesta. Entonces, ¿cómo funciona un reflejo monosináptico como lo es el reflejo rotuliano? Cuando se golpea el ligamento, los receptores, que son células táctiles, toman el estímulo, lo transforman en un impulso nervioso y por sinapsis lo pasan a neuronas sensitivas que llevarán la información a la médula, pasando directamente a neuronas motoras, quienes llevarán esta información al cuádriceps para que se contraiga. Esto es por vía monosináptica. Vean el detalle dentro de la médula de una neurona dibujada en violeta. Esa es una neurona intercalar. Para que se contraiga el cuádriceps se da un reflejo monosináptico, que es lo que se explicó, pero por otro lado se necesita que se relaje el flexor. Eso va por vía polisináptica, como se explicó en los ejemplos anteriores. Acá podemos ver que se marcan neuronas motoras. La que está representada en rojo es la que va por vía monosináptica y la que está representada en rosa es la que interviene en la neurona intercalar, por lo tanto, esa va a ser vía polisináptica. Para que un músculo se pueda contraer, el antagónico se tiene que relajar. El cerebro no se entera de las acciones que realizamos cuando se da un reflejo. La información llega, pero a veces no la interpretamos. Es una cuestión de umbrales y de atención. La neurona sensitiva puede hacer sinapsis con una neurona motora, daría un reflejo monosináptico, pero al mismo tiempo hace sinapsis con una segunda neurona que va al cerebro. La neurona sensitiva puede hacer sinapsis con una neurona intercalar en un reflejo polisináptico, y al mismo tiempo haría sinapsis también con una segunda neurona que va al cerebro. Entonces, siempre hace sinapsis con una segunda neurona y va al cerebro. El tema es que a veces el umbral es bajo y realizamos acciones sin prestarle atención.